mucho ajedrez antes con mi papá, porque me enseñó, pero ya ahorita tenía, bastante tiempo de no jugarlo, lo había dejado ya, así Ajá. que me estoy reencontrando con el ajedrez. Y cuando jugás, ¿te sentís que regresa el conocimiento, la estrategia? Un poco. Un poco, sí, no, sí, sí, la verdad que siento que cuando uno aprende cómo mover, a dónde y todo, sí, sí vuelve, pues sí, sí practicaba bastante antes, entonces sí me acuerdo muy bien cómo hacerlo. Me gustaba, de hecho, no sé por qué dejé de jugarlo, me gustaba mucho. Chivo. Great. Ok, Nati, ¿cuántas horas has jugado ajedrez en tu vida? ¿Crees? Am, 1 hora, 2 horas? ¿Cómo así? ¿Cómo cuántas horas en total has jugado ajedrez? ¿Solamente esta semana, como algunas horas, o has Son aprendido como antes? 48 o 130. Ah, ok. Va. Mucho, mucho, mucho. Y Manuela, Manuela y Ingrid, ¿me hacen el favor, por favor, de encender las cámaras? Hola, Ingrid. Ingi, ¿cuántas horas has jugado ajedrez en tu vida? Probablemente como 8 o 9. Ok, bueno. Y Manuela, tú tienes mucha experiencia, ¿verdad? ¿Tu papi juega? Sí, ¿Cuántas horas crees? unas 4, ¿En toda tu vida? sí. Ah, ok. Vaya. All right. ¿Quién falta? Yo creo que tenemos que empezar. ¿Quién llevaba el tiempo contado? ¿De cuánto tiempo íbamos a esperar? 5 minutos y han pasado 6 minutos. Han 6. pasado 6. Gracias por medir el tiempo, Maya. Vaya, vamos a empezar entonces. ¿Quién es nuestro host? Arthur. Hello, everyone. Thank you for coming to meet our chess hero, Nelson Martinez. He is a chess champion who has been playing for many years and hosted many international tournaments. He is here to tell us his story with chess. So, Nelson, si quieres como contar un poco de tu historia. Ok. Bueno, yo empecé jugando ajedrez con mi papá. Me enseñó cuando tenía 6 años. En Navidad me regalaron un tablerito de ajedrez y empecé a jugar con mi papá y luego con mi tío. Y jugaba con ellos, de ahí también mi abuelo jugaba y me gustaba bastante el hecho de las piececitas y las formas de las piezas, pero el único problema era que con mis amiguitos no tenía nadie con quien jugar, prácticamente nadie podía jugar ajedrez, entonces solo jugaba con ellos. Luego en el colegio sí encontré más personas con quienes jugar y jugábamos a veces ajedrez, pero ya en sexto grado, cuando tenía 12 años, se hizo un torneo en el colegio donde yo estudiaba, en el externado de San José, y gané el torneo. Entonces, de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, nos llamaron de varios colegios y mandaron a los niños, digamos, que habían demostrado interés por el ajedrez o alguna habilidad. Y llegué a la Federación de Ajedrez a los 12 años, en el 98, y empecé a entrenar. Entonces pasamos entrenábamos casi todos los días, por lo menos 4 días a la semana. Entrenábamos de 2 de la tarde a 6 de la tarde, 4 horas diarias. Y jugábamos entre nosotros, éramos un grupo de más o menos 15 niños y niñas. Y era más divertido porque tenías niños con quienes jugar, ¿verdad? Entonces,
Empezamos a jugar torneos en la federación, donde también jugaban adultos en muchos de los torneos. Entonces ahí empezó un poco la semilla competitiva. Y sí, una de los obstáculos que tuve que sobrellevar era el hecho que cuando llegué, muchos de los niños ya tenían algún tipo de entrenamiento o tenían más experiencia que yo. Entonces yo no, al principio no era de los mejores. Entonces me costó mucho más poder alcanzarlos. Entonces tardé quizás unos 2 años en ganar mi primer torneo de ajedrez. Entonces, eh, ahí mi mamá me ayudó bastante, porque mi mamá siempre me enseñó a leer mucho. Y sobre todo cuando empezaba alguna actividad, aun si fuera un juego, siempre me inculcaba y ella me ayudaba a buscar libros donde pudiera encontrar de la historia del juego y también de otros aspectos del juego. Y una cosa que me inspiró bastante fue la historia de los campeones del mundo. Dentro de eso, Robert Fischer, de Estados Unidos, quien el gran obstáculo de él fue que en ese momento Rusia dominaba el ajedrez mundial y entre ellos se ayudaban para que el campeón del mundo siempre fuera ruso. Entonces todos los demás jugadores le ayudaban al mejor de ese momento, le ayudaban a estudiar, a entrenar, a preparar a otros rivales. Entonces siempre tenían ventaja, mientras que en Estados Unidos no existía una gran afición por el ajedrez. Entonces prácticamente a Robert Fischer le tocó él solo entrenar para poder vencer a los rusos. Entonces eso me llamó mucho la atención de poder superar ese obstáculo. Entonces, y me inspiré bastante en él para poder seguir perseverando y entrenando y finalmente poder ganar mi primer torneo de ajedrez. Luego de eso sí tuve eh, quizás 1 año y medio donde sí estaba ganando bastante seguido los torneos y luego de eso volví a caer en un bajón porque los demás niños también estaban entrenando, mis compañeros también entrenaban y también iban mejorando. Entonces, eventualmente ellos alcanzaron mi nivel e incluso me superaron. Entonces ahí fue otro obstáculo que tuve que superar, que es el hecho de que cuando uno empieza a ganar, se acostumbra a ganar. Entonces uno cree que siempre va a estar ganando y que ya no necesita entrenar tanto. Entonces cuando ellos me empezaron a ganar los torneos y yo ya no ganaba tantas partidas, se me di cuenta que no podía quedarme de brazos cruzados, sino que tenía que entrenar más y prepararme más, que no lo sabía todo. Entonces, nuevamente me puse a entrenar más duro, empecé a entrenar más tiempo, ya en ese momento ya solo estaba entrenando quizás 2 días a la semana. Entonces volví al régimen de tratar de entrenar todos los días de la semana e incluso los fines de semana jugaba los torneos hasta que, hasta que pude superar muchas de las deficiencias que tenía en mi juego y pude volver a competir al mayor nivel y poder ganar. Así es como ya cuando cumplo 18 años, pues pasé de formar parte de la selección juvenil a formar parte de la selección mayor nacional y donde aparece otro obstáculo, que es que los jugadores de la selección mayor pues tenían muchos más años de experiencia, tenían, al menos algunos tenían 15 años de entrenar ajedrez. Entonces fue mucho más complicado poder ganarles, ¿sí? Y también por la cantidad de jugadores, porque uno cuando es juvenil, los torneos juveniles los jugábamos quizás tal vez unos 40 a 50 jóvenes, mientras que los torneos mayores, de selecciones mayores, los jugaban 120 a 150 personas. Entonces hay muchas más personas jugando, va a ser mucho más difícil poder ganar uno de esos torneos. Pero igual logré formar parte de las selecciones nacionales de ajedrez y empecé a viajar como selección mayor. Como selección juvenil habíamos viajado bastante, pero sobre todo a Centroamérica. Pero ya como selección mayor sí ya tuve la oportunidad de jugar en México, en Panamá, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, incluso en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, que sí es una experiencia increíble. Juegan todos los países del mundo, incluso juegan más países de los que están inscritos en la Federación Internacional de Fútbol, en la FIFA. O sea, hay más países inscritos en ajedrez que en fútbol. Y cada país tiene que llevar 10 personas, lleva 5 hombres y 5 mujeres, un equipo masculino y uno femenino. Entonces imagínense, son cerca de 180 países que participan, cada uno con 10 jugadores, aparte del entrenador y algunas veces algún delegado. Entonces uno llegaba al salón de juegos y veía
miles de personas jugando ajedrez al mismo tiempo y uno tiene la oportunidad de jugar con los mejores del mundo. Entonces, así es como me tocó jugar con, por ejemplo, el campeón de República Checa, me tocó jugar con el campeón de Australia, eh, jugamos contra la selección de Bulgaria también, que en ese momento estaba el campeón de Europa. Entonces, y en el 2008 fue en Alemania. En esa ocasión incluso nos tocó jugar contra Noruega, donde juega Magnus Carlsen, que es el actual campeón mundial. Entonces sí tuvimos la oportunidad de conocerlos y toda esa experiencia de participar. Y lo bonito de la competencia es que, por supuesto, hay gran diferencia en los niveles, pero uno compite contra los de su propio nivel, en este caso de la región latinoamericana. Entonces, uno compite por quedar en la mejor posición de Latinoamérica. Entonces, toda esa experiencia me fue motivando a seguir entrenando, a seguir mejorando, porque uno siempre está jugando con alguien o con un grupo de personas que es mejor. Entonces, eh, pues eso enseña mucho, ¿verdad? Sobre todo de la humildad, porque quizás uno aquí en el país, uno puede ganarle a muchos de los rivales, pero ya cuando se enfrenta internacionalmente, uno ya no tiene la misma fuerza de juego que puede tener acá. Entonces, eso es muy importante y sí creo que es una de las lecciones que aprendí del ajedrez y es no pensar que lo sabemos todo, sino que siempre hay mucho más que podemos aprender. Aun cuando ya dominamos un juego, aun cuando ya dominamos un tema o una materia, siempre es importante seguir aprendiendo porque siempre hay un poquito más que podemos aprender. Y también se puede aprender de todas las personas. Una de las ventajas de haber viajado tanto en el ajedrez es que uno aprende a conocer otras culturas y a otras personas. Y cómo piensan ellos, e incluso en un juego como el ajedrez, que todos tenemos las mismas reglas, todos tenemos las mismas piezas, la manera en que piensan diferentes culturas es muy interesante. Ellos ven, algunas culturas ven el ajedrez de otra forma. Por ejemplo, en Asia, los chinos, que son el país China, aunque también Japón tiene mucho de esto, son países que ven el ajedrez de una forma diferente. Ellos hablan de armonía de las piezas, hablan incluso de temas de geometría de las piezas. Entonces, que son temas que la escuela rusa y europea, que es la que siempre ha dominado el ajedrez, no los aplica tanto. Ellos son mucho más tradicionales en cuanto al approach al ajedrez. Entonces, el hecho de conocer diferentes culturas es muy interesante. Muchas gracias. Qué interesante la historia. Arthur. Yeah. Oh, is there, did you guys prepare some questions for Oh, yeah, Martina? we did. I believe Anika's first. Or was I it? think I'm first. Oh, okay. Yeah, That's it. I'm first. Can I say it in English or in Spanish? No, en inglés. English is fine. Okay. Okay. What is a simple strategy or tip that could help us get better at chess? Si estamos hablando específicamente del juego, sería bueno tener un tablero aquí a la mano, pero si se fijan, las piezas pueden estar más al centro del tablero o más a la orilla. Entonces, lo mejor es que las piezas siempre estén en el centro del tablero, porque ahí pueden llegar a todo el tablero más rápido. Eso sería quizás el primer consejo que se da en ajedrez, que tus piezas tengan más opciones de moverse. Entonces, si tú mueves un caballo hacia la orilla, no puede salir del tablero, ¿sí? Mientras que si está en el centro, tiene todo el tablero para poder llegar. Y el otro consejo que te daría es que siempre tenés que proteger al rey. El objetivo del juego es acorralar al rey, ¿verdad? Darle jaque mate, checkmate. Y si tu rey está protegido, es mucho más difícil que tu oponente pueda lograr el checkmate. Y también va a ser más fácil para tus piezas que puedan ir al ataque a buscar el rey rival. Entonces ese sería mi otro consejo, proteger al rey. Y la manera más fácil es hacer el castling, el enroque. Oh, okay. What is the longest game you've ever played?
Fue en Guatemala, y sí lo recuerdo bien porque sí duró bastante. Fueron 6 horas y 40 minutos. Fueron cerca de 128 jugadas. Terminamos de jugar, empezamos a jugar eran como las 6:30 de la noche y terminamos un poco ya cerca de la 1 de la madrugada. Entonces me acuerdo que de tan concentrado que estaba, ni siquiera me dio hambre. O sea, solo estaba tomando agua y ni siquiera me dio hambre. Y cuando terminé, me tenía un dolor de cabeza y tenía un hambre increíble. Pero sí, sí me acuerdo bien de ese juego porque sí. Y por cierto, terminó en empate. O sea, ni siquiera pude ganar. Eso fue lo más chistoso. Wow. Do you have any other hobbies? Sí, vaya, lo que les decía, mi mamá me inculcó mucho a leer, entonces sí, siempre trato de leer. Antes, pues se leían libros. Hoy con el internet y con el teléfono cerca, pues leo más artículos, noticias de política, de tecnología, me gusta bastante leer. Y de ahí también me gusta jugar, me sigue gustando jugar. Ajedrez ya no juego tanto, pero sí juego otros juegos de estrategia. Juego uno que se llama Hearthstone, que es de estrategia, y también juego póker con mis amigos, que también requiere mucha estrategia, no solo es de suerte. Entonces, sí, creo que esos serían mis principales hobbies. Leer, ver películas, me gusta bastante, documentales, y jugar juegos de estrategia, juegos de mesa. Creo que, creo que sí, cuando uno practica cualquier deporte, como el ajedrez, y uno compite, siempre como que tiene esa competitive spark adentro de uno. Entonces, siempre tiene el deseo de jugar y demostrar que uno puede dominar un juego. Y sobre todo me gustan los juegos donde tengo que pensar bastante y mientras más difícil es mejor. Ana, te toca a ti. Okay. What is the largest tournament you ever? ¿Puedo decirlo en español? The longest tournament. I went to Cuba en el 2002 y estuve viviendo en Cuba 45 días. Yo tenía 17 años y ahí jugué un torneo que duró 21 días. Jugábamos 5 días y de ahí descansábamos uno. Y de ahí volvíamos a jugar 5 días y descansábamos uno. Cada día jugábamos una partida. Cada partida de ajedrez clásico, se conoce, puede durar en promedio 4 horas. Entonces, todos los días estaba jugando una partida de ajedrez de 3 de la tarde hasta más o menos 7 de la noche. Y durante las mañanas pasábamos 2 horas haciendo estudio de colegio normal y de ahí pasábamos entrenando ajedrez. Entonces, ya cuando llegábamos al día de descanso estábamos agotadísimos. Entonces, prácticamente pasábamos descansando. Entonces, sí creo que es la oportunidad que más tiempo pasé concentrado en un solo torneo. O sea, 21 días solo pensando en la siguiente partida y en cómo iba. Sí sirvió bastante de entreno esa oportunidad. How did you start playing chess? Pues empezó como un juego cualquiera en la casa con mi papá. Y sí creo que eventualmente ya no, o sea, me aburrí de jugar con ellos. Empezando porque siempre podían más y aunque ellos jugaban no a su máximo nivel, pero siempre era muy difícil. Mientras que cuando ya empecé en la Federación de Ajedrez, cuando tenía 12 años, era mucho más divertido poder jugar con niños cercanos a mi edad. Aunque igual, como les repito, cuando empecé a jugar no era el mejor, de hecho era quizás de los peores.
Y sí, la mayoría de veces perdía, pero por lo menos sí sentía que estaba jugando contra un niño con las mismas posibilidades que yo, o contra un compañero con las mismas posibilidades que yo. Entonces eso me motivó mucho más. Entonces sí, jugar con gente con la que conoces, con la que compartís, creo que sí es bastante bueno para agarrarle más gusto al ajedrez. What's your technique to win? ¿To play chess? Vaya, en el ajedrez hay dos, digamos, dos estilos de juego bien marcados, que son el estratégico y el táctico. El táctico es más de ataque, o sea, atacar con las piezas y buscar rápido al rey contrario, mientras que el estratégico es un poquito más lento, no ataca tan rápido, sino que va organizando sus piezas poco a poco y siempre de manera muy sólida, protegiendo a su rey bastante y atacando muy despacio. Esas son las partidas que suelen durar mucho más tiempo. Y mi estilo es mucho más estratégico. Yo soy mucho más de tener mi rey siempre seguro y de ir poco a poco y aprovechando las pequeñas debilidades que pueda dejar mi rival en el tablero. Entonces, ese sería mi estilo de juego, quizás un poquito más sólido o estratégico, le pudiéramos llamar. Y claro, hay jugadores que pueden dominar los dos estilos de juego y eso es mucho más difícil. Porque todos los jugadores podemos atacar, podemos defender, pero siempre somos más especialistas en un tipo de juego. What was something that sparked your interest to start playing chess? Ya cuando estaba entrenando ajedrez, mi mamá primero me enseñó la película Finding Bobby Fischer. Entonces, me llamó la atención mucho la historia de Robert Fischer, aunque en la película se enfocan en otro personaje, pero luego mi mamá me consiguió un libro de historia donde hablaba de la biografía de Fischer y hablaba un poco de ajedrez. Entonces creo que me inspiró mucho esa historia de tener que enfrentarte a gente que era mejor que tú, que quizás tenía más experiencia, jugaba mejor, pero el hecho de tener al principio de la partida, todos tenemos el mismo número de piezas y todos tenemos la misma oportunidad de poder hacer nuestra jugada. Entonces, eh, las reglas son justas del ajedrez, ¿sí? Entonces, no hay una ventaja exterior, no hay suerte en el ajedrez. Simplemente tiene que ver con la habilidad que puedas poner y el esfuerzo que hagas detrás de eso. Entonces me llamó mucho la atención el hecho de que tu esfuerzo iba a ser directamente recompensado en la partida. Todo lo que tú entrenás en ajedrez lo puedes aplicar en la partida y sirve para cualquier juego, sirve para cualquier prueba que tengan que hacer, para cualquier proyecto, para cualquier examen. Sirve el hecho de poder poner ese esfuerzo y creo que eso me llamó la atención, de que aunque no era el mejor de todo mi grupo en ese momento, sí podía llegar a hacerlo si me esforzaba lo suficiente. Entonces, eso creo que fue lo que me inspiró bastante la historia de Bobby Fischer. You mentioned many challenges that you had, but which was like your biggest or the hardest challenge? The hardest challenge. Sí, quizás cuando estaba entrenando, al principio no estaba desanimado por lo que les explicaba. Perdía muchas partidas, todos los demás eran mejor que yo. Entonces, llegué un día después de quizás 2 semanas de estar jugando y entrenando, llegué donde mi mamá y le dije que ya no quería jugar. Entonces, mi papá habló conmigo y me dijo de que no, que por qué, vea, si a mí me había gustado el ajedrez tanto, si había estado tan contento la primera semana, si había estado feliz de encontrar niños con quien poder jugar ajedrez, porque ya no quería seguir jugando. Entonces, sí creo que
ahí fue cuando mis papás me ayudaron a eso, a decir, no te rindas, seguí intentando, hasta que también me dijeron incluso el hecho de que, hey, ganar no es lo más importante que existe, sino también es el esfuerzo de tu trabajo y lo que puedas hacer. Entonces, y me dijeron que si yo hacía el esfuerzo y eventualmente ganaba un torneo, la felicidad que iba a sentir por haber logrado algo con mi esfuerzo iba a ser bastante recompensa de todo lo que ahorita no estaba disfrutando de estar perdiendo. Entonces, creo que eso fue quizás lo más difícil, el hecho de llegar a un lugar donde no era el mejor. Mientras que cuando estaba en el colegio, como éramos todos mis compañeros, no habíamos jugado, ninguno había entrenado ni nada, sí tenía un poquito más de experiencia yo, entonces ganaba. Mientras que ya en la Federación de Ajedrez, con otros niños que habían entrenado más, no. Entonces, el poder superar eso, el poder entender de que ya no era el mejor, sí, sí creo que fue uno de los obstáculos que tuve que pasar y de los que más me costó. Otro obstáculo fue que tuve que sacrificar muchas cosas que me divertían por poder entrenar. Porque yo estudiaba en el colegio, entrábamos a las 7:30 de la mañana y salíamos a la 1 de la tarde. Y después de eso prácticamente solo tenía tiempo de almorzar y me iba a entrenar a la Federación de Ajedrez. Y estaba ahí desde 2 de la tarde hasta 6 de la tarde. Ya cuando llegaba a mi casa estaba totalmente agotado. Y donde yo estudié no me dejaban muchas tareas realmente. Entonces los días de semana llegaba a mi casa, pero ya estaba agotado. O sea, ya no tenía ni ganas de ver televisión, eh, ya no tenía tantas energías de salir a jugar, ¿sí? Muchas veces mis amiguitos de la colonia donde yo vivía, pues jugaban fútbol en la tarde, ya en la noche ya estaban en sus casas. Entonces sí me costó bastante eso de tener que sacrificar por entrenar ajedrez. Y por supuesto es algo que yo decidí, no es algo que nadie me obligó. Mis papás me dieron total libertad de escoger qué era lo que yo quería hacer. Entonces, creo que eso fue bastante difícil. A veces uno siempre tiene que balancear qué es lo que de verdad quiere hacer y toca sacrificar otras cosas que tal vez también nos gustan. Um, Yes, yes. ok. Habían personas que no te soportaban. Personas que no me soportaban. Ah, I mean supported. No, que habían personas que no te apoyaran. Ok. Sí, apoyara. Sí, de hecho sí. De toda mi familia, por ejemplo, mis abuelos, los abuelos de ambos lados, los papás de mi papá y los papás de mi mamá, no estaban muy de acuerdo con que yo le dedicara mucho tiempo a jugar ajedrez. Y también ellos eran muy tradicionales. Y por ejemplo, el primer viaje que tuve fue cuando tenía 14 años. Entonces era un viaje solo. Era a Guatemala, no es muy lejos, pero sí, nunca había viajado solo. O sea, siempre que había viajado había sido con mi familia de vacaciones o algo. Entonces, mis abuelos eran muy tradicionales y consideraban que podría ser muy peligroso o no era correcto que alguien tan joven fuera solo, ¿verdad? O sea, con otro grupo de niños. Entonces, ellos sí ponían muchos obstáculos al respecto, no les gustaba mucho. Y creían también que iba a afectar mis notas y todo eso, e incluso mis tíos también, tíos y tías, que pues mucho más jóvenes de las edades cerca de mis padres, pero mis padres siempre fueron, eh, siempre me dieron mucha libertad, a mí y a mi hermano también, de escoger lo que nos gustaba hacer. Y siempre consideraron que la felicidad de nosotros era más importante para nuestro desarrollo que solamente sacar mejores notas en el colegio. Y, y sí me dijeron que no tenía que bajar el rendimiento para demostrar que sí lo podía hacer. Y de hecho así fue. O sea, traté de no bajar el rendimiento y sí se puede, simplemente de organizar el tiempo. Entonces, sí, hay gente que no está totalmente de acuerdo. Y en el caso de mis abuelos era con las mejores intenciones.
para ellos lo más importante era estudiar y no jugar ajedrez. Entonces, como ellos con buenas intenciones, no apoyaban que le dedicara tanto tiempo al ajedrez. Entonces, a veces personas cercanas tienen las mejores intenciones, pero al final uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿sí? Mientras tenga claro qué es lo bueno, qué es lo malo, y mientras no se esté lastimando sus objetivos a largo plazo, uno tiene que tomar sus propias decisiones de qué es lo mejor para uno. ¿Quién sí te apoyaba? Bueno, mis papás, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron mucho. En el caso de mi papá, porque él de joven jugó básquetbol bastante y lo jugaba en el colegio, entonces sí entendía mucho lo que el deporte nos puede aportar. El deporte puede aportar un montón de cualidades, un montón de herramientas que luego usamos en otros aspectos de la vida. Entonces, mi papá por ese lado y mi mamá por el lado del desarrollo intelectual sobre todo, que siempre mi mamá fue le gustaba mucho eso, por eso es que también me inculcó a leer bastante. Y ellos dos creo que fueron los que más me apoyaron. Y también, curiosamente, recibí bastante apoyo de mis amigos en el colegio. Porque usualmente, pues mis amigos iban a una fiesta, a una reunión o iban a una salida de campo o algo y muchas veces yo no podía ir. ¿Sí? Iban al cine o iban a comer en la tarde y yo muchas veces no podía ir. Y ellos lejos de presionarme de no vayas a ajedrez, mejor venite con nosotros, ellos no me presionaban y cuando yo podía ir o cuando yo decidía ir con ellos siempre estaban ahí para mí. Entonces, creo que eso también sirvió bastante de que mis amigos fueran comprensibles al respecto de lo que me gustaba hacer. Que es algo que he notado que en otros lados, que a otras personas no siempre les pasa, ¿verdad? Muchas veces hay algunos amigos que presionan a sus amigos de no hagas tal cosa, mejor haz esto con nosotros. Y en mi caso no fue tanto así. Gracias. Okay. Agora, are you finished with your questions? Yes. Okay. Does do any discoveries have any questions prepared for Nelson? Yeah. Okay, Maya. No, Nati goes Um, first. yeah. We prepared it earlier, so Nati goes first. Bueno, la pregunta es, pensé que lo había anotado aquí. ¿Por qué te gusta el ajedrez? Vaya, el ajedrez me gusta porque me permite pensar y me permite transformar lo que estoy pensando en un movimiento que puedo ver físicamente en el tablero. Y eso va desarrollando una cadena de acciones que culmina en el final de la partida. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en nuestra cabeza cuando jugamos ajedrez, y ustedes que ya empiezan a jugar ajedrez o han jugado, ustedes pueden saber que llega un momento que uno piensa, si yo hago esta jugada, mi rival me puede hacer esta jugada. Y una partida de ajedrez, les comentaba que dura más o menos 4 horas. Entonces imagínense la oportunidad de poder estar sentado 4 horas sin pensar en nada más en el mundo, únicamente en esa partida de ajedrez, en esa posición y poder concentrarse de lleno. Entonces uno se mete tanto en la partida que logra ver muchas jugadas adelante. Entonces el hecho de poder imaginarme esas jugadas y después verlas en el tablero, sobre todo cuando funcionan y cuando uno gana, pues sí tiene bastante satisfacción. Entonces creo que el hecho de tener que resolver problemas es lo que me llama la atención.
es lo que más me llamó la atención del ajedrez y lo que siempre me ha gustado del ajedrez. Tener una posición enfrente, tener que definir quién está mejor en ese momento y encontrar la mejor jugada posible para mantener la ventaja o para defenderse o para ganar la partida. Entonces, creo que resolver problemas es lo que más me llamó la atención del ajedrez. Tener que encontrar solución a la posición. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué te inspiró a jugar ajedrez? En primer lugar, lo que les comentaba de la historia de Bobby Fischer. Y el hecho de que se tuvo que enfrentar a los mejores jugadores rusos, quienes se ayudaban entre ellos, y poder vencerlos me llamó bastante la atención. Y aparte de eso, me llamó mucho la atención, ya más adelante, me llamó mucho la atención el poder competir en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. El hecho de poder ir a un escenario mundial donde se juega contra los mejores del mundo, sí me llamó mucho la atención y me inspiró mucho a querer poder llegar a competir a ese nivel. Y es lo que me hizo esforzarme para poder ganar en las selecciones mayores y poder ser parte de las selecciones nacionales. Entonces, creo que la oportunidad de poder competir en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez fue lo que me inspiró ya en un segundo momento. En un primer momento, la historia de Bobby Fischer realmente. Guys, ¿has alguno de ustedes visto esta película, Searching for Bobby Fischer? No. We should watch it. No. I'm gonna see if it's on Netflix. We should have like a movie night. Maya, sorry, we can't hear you. It's like very broken up. Can you put your your camera on? Tell us again the question. That we could have a movie night. Have a movie night. Yeah, that would be fun. En el chat han puesto unas preguntas. Dice, Okay. Maya pregunta, ¿por qué te gusta el ajedrez? ¿Qué es lo mejor del juego? Y en total, ¿cuánto score tienes? Pues, ¿por qué me gusta el ajedrez? Lo que les decía, de poder resolver problemas y poder tener que encontrar solución, es decir, encontrar la mejor jugada en la posición. Y lo mejor del juego, sí, quizás sería cuando uno encuentra un plan de acción y lo implementa y funciona, ¿sí? Creo que eso es de las cosas, o sea, es haber resuelto el problema, es haber encontrado la solución. Y el score que tengo en ajedrez mundial se usa un rating, que es una fórmula matemática. Cuando uno le gana a un rival, le aumenta dependiendo de la fuerza que tenga el rival. Entonces es un cálculo matemático que se hace. Se comienza con 1800 a nivel mundial, a nivel del ajedrez profesional, y lo máximo que hay ahorita es el campeón mundial, de hecho, Magnus Carlsen, que tiene 2850 más o menos. Yo lo más que llegué en mi mejor momento de ajedrez, llegué a tener 2260. Ahorita ya bajé y tengo 2189, tengo ahorita. Entonces, a nivel del país, todavía estoy de los jugadores activos, ahorita estoy en sexto lugar. Lo más alto que llegué fue al tercero en cuanto al score, pero en cuanto a torneos nacionales, sí quedé subcampeón nacional en segundo lugar 3 veces seguidas, y en ajedrez rápido sí quedé campeón nacional 2 veces.
una en el 2006 y una hace poco, de hecho en el 2017, que fue ya de las últimas veces que jugué competitivamente. Desde el 2014 yo ya no entreno ajedrez prácticamente y solo juego ocasionalmente, porque ahora tengo trabajo y otras obligaciones. Entonces ya en los torneos de ajedrez de la federación ya no tengo tanto tiempo para jugar ni de entrenar, pero algunas veces sí juego algunos torneos en internet o estos torneos de ajedrez rápido que duran un día nada más. Y también Ingrid preguntaba si hay even score en ajedrez y sí, se conoce como el draw o el empate. Hay dos formas de hacer empate. La primera es que los dos jugadores lo acuerden, que los dos jugadores estén de acuerdo en hacer empate, lo cual pues no tiene mucho sentido si uno juega para ganar, ¿verdad? Pero en algunos momentos puede que tenga sentido. Si la posición está demasiado pareja, si ya no hay forma de avanzar, puede ser, o ya se está poniendo muy larga la partida, puede ser que acuerden hacer tablas. Y la otra forma en ajedrez se llama cuando se ahoga al rey. Stalemate se conoce en ajedrez. Y es cuando el rey rival no tiene ya ningún movimiento posible que hacer, pero no le estamos dando check. Porque acuérdense que el checkmate tiene que ser cuando uno da check y el rey no se puede mover ni se puede quitar el check. Eso es el checkmate. Pero puede llegar a una posición en que el rey rival no se pueda mover y nosotros no le estemos dando check. Y en ese caso se llama stalemate, que es el ahogado. Entonces eso no se da muchas veces. Es bien raro que se dé, pero puede pasar. Entonces sí puede existir el empate en ajedrez. Aunque últimamente lo que se ha estado haciendo en torneos competitivos para evitar que los jugadores acuerden tablas, se hacen cosas como que no se puede acordar tablas hasta por lo menos en las primeras 40 jugadas. Entonces esto obliga a los jugadores a tener que hacer 40 jugadas en el tablero y ya después de 40 jugadas es muy posible que haya uno de los dos bandos que tenga ventaja. Entonces eso disminuye el hecho de existir tablas en el tablero. Y en el caso del ajedrez en internet, que es el que ustedes pueden practicar en estos momentos, como se juega con tiempo también, es bien difícil que existan las tablas. Usualmente a alguien se le acaba el tiempo y esa persona pierde. Great. You guys have any more questions? Oh, I have the last one. Tengo yo la última pregunta. ¿Y cómo logró ser un campeón en ajedrez? En cualquier deporte o en cualquier juego, hay personas que ya tienen mucho talento de nacimiento. O sea, podemos ver jugadores de fútbol como Messi o Cristiano Ronaldo. Y hay personas que son mucho más disciplinadas y de entrenamiento. En el caso del ajedrez, yo no traía un talento nato específico para el ajedrez, pero sí tenía una cualidad que era que me podía concentrar, me puedo concentrar bastante, yo puedo pasar concentrado pensando en una sola cosa y así es como aguanté, por ejemplo, jugar 6 horas, 45 minutos una sola partida. Entonces, esa cualidad la apliqué, y esto fue gracias a mi entrenador, que él detectó esa cualidad, la apliqué para poder entrenar más. Entonces, lo que me hizo ganar eventualmente, ser campeón de ajedrez y obtener el título de maestro FIDE, que es FIDE Master, que es un título que tengo, fue eso, entrenar bastante, poder entrenar bastante, poder concentrarme en las partidas, tener la habilidad de concentrarte es muy importante. Eh, por mucho tiempo, ¿sí? O sea, estar sentado 4 horas, o aunque no esté sentado, pero estar jugando la misma partida 4 horas requiere mucha concentración. Y eso con el entreno fue lo que me ayudó a poder ganar. Yeah.
Okay. Arthur, what's the next part of the talk? Thank you so much, everyone, for your great question. I think that's it. Yo tengo una pregunta. Ok. Nelson, me encantaría saber en qué áreas de su vida el chess, las habilidades que ajedrez le ha dado, ha podido utilizarlas, como que si siente que ha impactado áreas de su vida. Por ejemplo, lo que nos comentaba de la concentración, ¿cuáles son esas habilidades que le ha dado? Sí, sí, es muy buena pregunta. Y la uso para aclarar algo que mucha gente cree, que para jugar ajedrez hay que ser muy inteligente o hay que ser un genio, y no es cierto. Para jugar ajedrez simplemente hay que aprender las reglas, pero el propio ajedrez, el ajedrez nos da esas herramientas, como menciona Gabriela, y una de las herramientas que más me ha ayudado es la toma de decisiones, porque en el ajedrez uno ve la posición, uno tiene que determinar cuál es la mejor jugada en la posición y uno tiene que hacerla. Y para escoger cuál es la mejor jugada en la posición, uno tiene que llevar cierta serie de pasos, que cuando uno entrena lo aprende un poquito más específicamente, pero incluso ustedes que están jugando contra la computadora en Chess Kids o en línea, ustedes tienen que tomar la decisión, ustedes tienen que escoger cuál pieza quiero mover y se tienen que preguntar, ¿y por qué quiero mover esa pieza? Y si la muevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser mi rival? ¿Sí? Todo eso lo tienen que pensar hasta llegar al punto de tomar la decisión y hacer la jugada. Y nosotros estamos tomando decisiones constantemente en la vida. Por ejemplo, yo ahorita, después de que termine la charla con ustedes, tengo que subirme a mi carro y tengo que irme al trabajo. Y tengo que escoger por qué calle me voy a ir. Entonces yo tengo que evaluar la posición. En este caso es, ¿cuál calle va a estar más llena que la otra? ¿Por cuál calle voy a llegar más rápido? Entonces, rápidamente uno toma la decisión y dice, me voy a ir por esta calle. Y uno ve el resultado directamente. Entonces, el hecho de tomar decisiones que las tomamos constantemente en la vida, el ajedrez nos ayuda a hacerlo de una manera estructurada y de una manera ordenada. Entonces, esa es la mejor herramienta que me ha dado el ajedrez. Poder evaluar situaciones y tomar decisiones de una manera estructurada y ordenada. Y uno llega un momento en que lo hace automáticamente. Gracias, Nelson. Sí, hemos podido investigar junto a los Eagles un poco de todas las habilidades, la verdad, magníficas, cómo se desarrolla el cerebro al poder practicar todas estas jugadas, estrategias. Entonces, me encanta poder saberlo ya con experiencia real, así que muchísimas gracias. Sí, hay muchas herramientas que el ajedrez nos da. Nos ayuda a mejorar la memoria, nos ayuda a mejorar la concentración, nos ayuda a mejorar la estrategia. El ajedrez es considerado el mejor juego de estrategia de todos. Nos ayuda incluso con la creatividad, a resolver problemas, el cálculo matemático. Entonces, sí nos da muchas herramientas el ajedrez que siempre podemos aplicar en todos los aspectos de la vida. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Nelson, tú tienes preguntas para nosotros. Sí, escribí un par de preguntas para ver qué opinaban ustedes sobre algunos fenómenos que se dan en el ajedrez. Por ejemplo, hace 20 años, el récord del gran maestro más joven era de 19 años. El día de hoy, el récord del gran maestro más joven es de 12 años y medio. Entonces, les quiero preguntar por qué creen que eso ha pasado. ¿Por qué ahora los jugadores son mejores a edades más jóvenes? Porque, no sé si es verdad, pero como, digamos, quieres aprender, solo sabes inglés
y quieres aprender español, va a ser mucho más fácil aprenderlo cuando sos pequeño o pequeña, porque no sé por qué, pero sí. Entonces creo que tal vez es lo mismo con el ajedrez, pero no sé. ¿Alguien más? Maybe the dedication that the kid is having toward chess, like he really wants to do it. So I don't know. Ok. Sí, una de las razones sí ha sido eso, que ahora el ajedrez, digamos, ajedrez más avanzado, se le está enseñando a niños desde muchas edades mucho más tempranas. Antes se creía que se tenía que empezar a entrenar ajedrez como a los 14, 15 años, y ahora están empezando a entrenar ajedrez desde los 8 años incluso. Entonces, sí tiene que ver con eso, pues que más jóvenes, ahí existe la oportunidad de aprender más, hay más curiosidad también. De ahí, otra pregunta que tenía era el mejor país del mundo para jugar ajedrez es Rusia y en general los países europeos. Y les quería preguntar a ustedes por qué creen que eso es así. Porque yo creo que tienen como un poco más de experiencia con el ajedrez. Algunos países están como empezando a desarrollar el ajedrez, o algunos incluso no saben qué es, entonces por eso. Y también es porque algunos países tal vez tienen más experiencia que otros, como por ejemplo China, El Salvador. I think it's because the Europeans they see with a different mindset, or like they kind of like see all the picture, because that's how my mom is. She like sees it from different angles, and like she tries to see the whole picture. Yo pienso de que lo mismo de que tal vez, por ejemplo, Europa como Rusia ha de tener como el high score, como el puntaje más alto. Maya, I didn't understand you. They have what más alto? Their high score, que tienen su puntaje más alto de nivel. Okay. Sí, yo también creo que una de las razones es esa, que tienen mucha más experiencia, lo han practicado desde hace mucho más tiempo. Por ejemplo, en Rusia se practica el ajedrez desde el siglo 1600. Y aquí en El Salvador, por ejemplo, el ajedrez empezó, se cree que ahí por 1920. O sea, no tenemos casi ni 100 años de jugar ajedrez aquí en el país, y otros países tienen más de 400 años. Entonces, eso influye bastante. I noticed too, like I went to get my maestria in New York at NYU, and there's a park there that's like very famous for chess because they have all these tables that are they're a chess board on the table, and they are there in the park permanently, and so people just are constantly showing up and playing chess there. So it's like part of it's like available maybe in those countries. It's more available, whereas here it's not
you don't like see it everywhere on the street and stuff. Is there a park where one can play chess here, Nelson? No, realmente. Hay, aparte de la Federación de Ajedrez, hay algunos lugares, pero no son parques, sino son más como clubs. Por ejemplo, está el Centro Español, que es un club deportivo. Ahí hay mesas de ajedrez y hay un club de ajedrez. Está también, por ejemplo, en la alcaldía de San Marcos. La alcaldía de San Marcos tiene un programa de ajedrez. Hay algunos colegios que tienen club de ajedrez. Escuela Americana creo que tiene. El Externado de San José tiene. El Colegio de la Matepec tiene. De ahí, por ejemplo, en otras ciudades, en Santa Ana hay un club de ajedrez. En Chalatenango hay un club de ajedrez. En Cojutepec hay un club de ajedrez. Pero sí son más que todo esfuerzos de algunas personas de la comunidad o de las alcaldías para tratar de instalar un club de ajedrez, pero un parque en sí no hay. Y de ahí la Federación Salvadoreña que está tratando de inculcar eso en colegios y en alcaldías para que hayan más clubes de ajedrez. Okay. Eagles, would you like to have a chess club at Acton? Yeah, maybe we could have like a. A mí me parece una gran idea porque algunos otros niños pueden experimentar cómo es el ajedrez, qué jugadas hay, qué reglas. Se ve bien. Gracias, Pueden Carlita. Gracias, María. experimentar las piezas, pueden saber cómo jugarlo, pueden ser un campeón como Nelson. Great. Gracias, niñas. Y tenía una última pregunta que tal vez los motive a ir a investigar, pero se han hecho bastantes estudios científicos sobre los beneficios que puede tener el ajedrez. Y una de las cosas que se han descubierto es que puede prevenir enfermedades como el Alzheimer, como pérdida de memoria, como problemas de edad, ¿verdad? Que uno empieza a perder la memoria y concentración. Entonces, les quería preguntar por qué creen que la práctica del ajedrez puede ayudar a combatir esas enfermedades o a hacerlas más lentas. Porque tienes esa concentración en el ajedrez y como que te ayuda moviendo las piezas, como que se te queden más cosas en la memoria. ¿Alguien más? Okay. Sí, lo que se ha descubierto es que uno cuando juega ajedrez, y puede servir con otros juegos, lo único que el ajedrez es el que más exige mentalmente, es por la concentración y también por un poco de la búsqueda de patrones. Ustedes que han jugado, los que han jugado varias partidas de ajedrez, no sé si se han fijado de que algunas veces algunas posiciones se parecen a otras que ya hemos jugado. O algunas jugadas que vamos a hacer nos recuerdan algunas otras que ya hemos hecho en otras partidas. Entonces, a medida uno va jugando más y más y más, eso va apareciendo muchas más veces. Entonces, esas conexiones de memoria que hace el cerebro es actividad de las neuronas y eso ayuda a ejercitar las neuronas y eventualmente eso ayuda a la pérdida, a combatir la pérdida de memoria. Entonces, ya se está implementando jugar ajedrez en personas ya de tercera edad, en hogares o terapéuticamente para tratar de mejorar el tema y combatir la pérdida de memoria. Entonces ahí les dejo esa
ese pequeño dato por si lo quieren investigar. And si quieren ayudar a tus abuelos y tus papis de reservar sus memorias, pueden invitar a jugar ajedrez con ustedes. Yo sí voy a invitar a mis papás a jugar ajedrez conmigo. Yay! Yay. Okay, well, I think we've come to the end of our hero talk. Yeah. Okay. Arthur, are you, as the host, are you going to close it out? Thank you everyone for Thank you everyone for coming. Thank you, Nelson. And yeah, that's the end. Goodbye. Thank you very much, Thank you. Nelson. Okay. Thanks, everyone. Mucho gusto conocerlos. You learned very Bye. much. Thank Bye. Bye. Conocerte, Nelson. Gracias por todo. Bye. Igualmente, gracias a ustedes. Bye. Estuvo fantástico, Nelson. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Y gracias a ustedes por compartir también sus ideas y sus preguntas. Okay. Nos vemos you. entonces. Nelson, if you want to just hang out in here for a second and then Okay. Niño Eagles, you guys can sign out. You can click the red button on the bottom right. Yeah, I have a question for Carla though. Is it urgent? Because Carla and I have a meeting right now. Oh no, it's just really quick. Go ahead. Carla, do we still have the 11:30 meeting? Yes. Okay, bye. Okay. Thank you so much, Nelson. That was really great. So bonito. Yeah, it really was. They're kind of a little less energy over Zoom than they would have in real life, but I think they heard. I think they listened and they heard a lot and understood a lot. I liked their questions. I didn't know what questions they were going to ask, and I loved your questions. Those were really great, deep thinking questions. So that was a really good Socratic position to take there. Sí, natural, la verdad, porque la verdad fueron muy, muy buenas preguntas que los hicieron como go deeper dentro del tema. Me encantó la de las habilidades justamente porque creo que eso los motiva a ellos, poder entender qué pueden sacar ellos de ese juego. Entonces sí, me gustó mucho. Super good. Carlita, porque sorry, go ahead. No, just yeah. Nelson, will you do me a favor and send me your address and like your location? Or I guess I know where you are at Cadejo. Are you going into Cadejo like on a regular basis physically? Sí. Ah, okay. Estoy yendo a Cadejo. Sí, pues casi que todos los días. Ah, vaya. Okay, then I know where to find you. Okay, thank you so much. We really appreciate you giving us all of your valuable time to give them this experience, to have exposure to someone who's done something really amazing. So we really appreciate you. Do we have your permission to post the videos on our YouTube and maybe some stuff on our Instagram? Sí. Okay. Pueden hacerlo, no hay problema. Great. Thank you. No, gracias a ustedes. All right. Take care, Nelson. Bueno, bye. Ciao.